la válvula mitral. O sea que existe una, bueno, digamos, aquí estaría la válvula mitral, ¿no es cierto? Entonces, la válvula mitral. Entonces, existe esta válvula. Entonces, existe una dilatación del anillo entre el orificio mitral. Este orificio mitral queda agrandado, ¿no? El volumen de sangre por latido se divide entre los volumen de latido anterogrado, o sea, aquí entra una parte anterogrado, ¿no? Y el otro sería volumen por latido regurgita de aquí, ¿no? En cada contracción o cada sístole ventricular. Una parte ingresa, cada contracción también retorna, ¿listo? Es lo que ocurre en esta válvula. En cuanto a su etiología, la causa, ¿no es cierto? Dentro de las causas más principales aquí que tenemos es de origen de la fiebre reumática, ¿no es cierto? Esta la fiebre reumática ocurre por sus secuelas cicatrizales y fibrosis en el cual los bordes valvulares se retraen, ¿no? Se retraen, impidiendo la coaptación adecuadamente. Esta insuficiencia mitral, ¿no? Es de causa reumática, o sea, de causa de fiebre reumática, frecuentemente se asocia con la actividad reumática reciente o recidivante, generalmente es grave. La principal lesión valvular encontrada es en la primera y la segunda década de la vida de los pacientes que tuvieron la fiebre reumática, ¿ya? Y la otra causa, origen de endocarditis infecciosa. Endocarditis infecciosa es producida por la erosión de los bordes libres de las válvulas o perforación de los mismos por la acción ya sea bacteriana o por hongos, etc. Y la otra causa es prolapso de la válvula mitral, Esto ocurre frecuentemente en el sexo femenino, entonces es una de las causas para la insuficiencia mitral. Y el otro puede ser, digamos, por infarto agudo de miocardio, ¿no? En estos casos, infarto agudo de miocardio, hay ruptura de las cuerdas tendinosas que puede ocurrir en forma súbita y llevar a una insuficiencia mitral. Eso sería su causa aguda la acción, ¿cierto? Y el otro, gran dilatación del miocardio, la miocardiopatía, ¿no? Miocardiopatía o miocardiopatía ¿En qué caso ocurre la erosión? ¿Ya? Entonces ocurre, digamos, en hipertensión arterial, insuficiencia aórtica, estenosis aórtica, ¿no? En esos casos la acción. Entonces, si hay hipertensión, hay un crecimiento de la acción, ¿no es cierto? O también insuficiencia aórtica, también estenosis aórtica, también, ¿ya? Entonces, este se sobrecarga, hay hipertrofia, dilatación, aumento de presión, a una válvula mitral lo dilata la acción. Entonces hay una insuficiencia mitral tipo funcional. De esa manera va a recoger también la sangre del ventrículo hacia la aurícula izquierda en el momento de la contracción, en el momento de la sístole de la acción. Entonces, esto es lo que ocurre, bueno, estas son las causas. Y también puede ser una insuficiencia mitral tipo congénita, porque a pesar es raro decir, ¿no? Y también este anillo mitral puede estar calcificado, ¿no? Se observa más que todo esto como una enfermedad degenerativa en las personas de edad avanzada, pero casi nunca, no tiene repercusión hemodinámica de los asuntos. Esas son las causas, entonces, ¿ya? Ahora hablaremos en cuanto a su fisiopatología de esta insuficiencia mitral.
Entonces aquí haremos fisiopatología. Entonces, en esta fisiopatología, bueno, si no podemos para entender un poco mejor, seguimos aquí con una insuficiencia mitral, una válvula mitral o orificio mitral dilatada. Entonces, la imposibilidad de cerrarse cerrarse completamente la válvula mitral durante el sístole ventricular permite el reflujo de sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, el reflujo en cada sístole, ¿no es cierto? Esto va a depender del tamaño del orificio insuficiente y del gradiente de presión entre ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. ¿Ya? Por consiguiente, tanto la aurícula izquierda como el ventrículo izquierdo sufren un aumento de volumen, o sea, los dos. Aquí hay aumento de volumen, los dos, ¿ya? Aumento de volumen también en la aurícula. Hay aumento de volumen sanguíneo. Este último, al recibir durante la diástole el exceso de sangre acumulada en la aurícula izquierda. ¿Listo? Esta regurgitación de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, en tales condiciones hay aumento de presión. Entonces aquí ya hay aumento de presión aquí en la aurícula izquierda, aumento de presión en la aurícula izquierda, el cual se transmite inmediatamente hacia la circulación pulmonar o hacia las venas pulmonares, ¿no es cierto? Y también a la red capilar que está aquí, la capilar pulmonar, ¿no? Entonces también compromete la red capilar pulmonar. De esa manera, entonces, existe o lleva a una hipertensión venocapilar pulmonar. Vemos aquí entonces, hipertensión venocapilar pulmonar, hay congestión pulmonar y hay un trasudado hacia el intersticio y hacia los alvéolos pulmonares, originando como síntoma principal disnea a grandes esfuerzos, ¿no? Puede progresar a medianos, pequeños, hasta en reposo, y en casos más graves, inclusive puede llegar también a edema agudo de pulmón. Pero aquí estamos, en casos más avanzados, ¿no? O puede progresar a una resistencia vascular pulmonar. Si hay una resistencia vascular pulmonar, aquí se va a originarse hipertensión de la arteria pulmonar. Esto va a repercutir en el ventrículo derecho, entonces el ventrículo derecho también está haciendo resistencia, también se hipertrofia y también por esa va a haber dilatación de la válvula mitral, también regurgita la sangre, entonces ya se comprometen las 4 cámaras para hablar en insuficiencia cardíaca congestiva o global. Inicialmente, por supuesto, era insuficiencia cardíaca izquierda, después ya ha avanzado hasta llegar a una insuficiencia cardíaca congestiva. O entonces si hay una insuficiencia cardíaca derecha, entonces ya hay regurgitación yugular, ya hay edema miembros inferiores, hay hepatomegalia hasta ascites, ¿no es cierto? La derecha. Los síntomas izquierdos es otra opción, la disnea, que existía tos por la congestión, había disnea paroxística nocturna, edema del pulmón, etc. ¿no es cierto? Entonces, esa es esto. Ahora hablaríamos de que en casos, entonces ya ha hecho insuficiencia cardíaca en forma retrógrada la cuestión. Ahora, en forma anterograda, ¿qué está pasando ahora? Entonces, claro, también está saliendo por la aorta, pero poco. Entonces, en forma anterograda, entonces hay disminución de débito cardíaco, ¿no es cierto? Si hay disminución de débito cardíaco, como síntoma principal va a haber fatiga, ¿no es cierto? Una paciente presenta entonces su fatiga, hipotensión arterial, etc. Entonces, esto ocurre por disminución de débito cardíaco.
Las consecuencias son diferentes, depende de la depende de la rapidez en casos agudos, la lentitud en casos crónicos, la instalación de la insuficiencia mitral. Puede haber uno en insuficiencia mitral agudo, la opción agudo. Esta insuficiencia mitral agudo es de instalación rápida. ¿Por qué? Por la ruptura de los músculos papilares en caso de infarto agudo del miocardio. Poco es rápido, agudo. En donde hay aumento brusco de la presión de la aurícula izquierda, por el caso de presión de la aurícula izquierda, y se transmite también en forma retrógrada o compromete la circulación pulmonar, o algo similar en la congestión pulmonar, hipertensión capilar pulmonar, ¿no es cierto? Es lo que va a ocurrir. Pero en forma anterograda, hacia adelante, ¿qué va a pasar? Nuevamente vamos repitiendo. Hay disminución de ritmo cardíaco, hipertensión arterial, fatiga, por la mala irrigación tisular de los músculos, ¿no es cierto? Mientras tenemos insuficiencia mitral crónica. Este ya estaba progresando de forma lentamente, ¿no? Crónica. Entonces, este es ya de instalación lenta. Que esto ocurre en casos de secuelas de fiebre reumática, donde en estas circunstancias hay compensación debido a la sobrecarga del volumen y la dilatación. La gran cantidad de dilatación de la aurícula izquierda permite acúmulo de sangre y aumento de presión en esta aurícula izquierda, y posteriormente se transmite también hacia la circulación menor a las venas pulmonares, ¿no? Sin que eleve demasiado las presiones de las venas pulmonares. También el ventrículo izquierdo puede soportar mucho tiempo esta sobrecarga de volumen, obviamente con el paso del tiempo y con el agravamiento de la insuficiencia puede establecerse una disfunción ventricular izquierda, ¿no? Por aumento de presión en las venas pulmonares, luego hipertensión capilar pulmonar, con consiguiente puede progresar a edema agudo de pulmón. Pero más grave siempre es la estenosis. Este simplemente puede progresar, pero el otro sí es más grave por la estenosis, ¿cierto? Las turbulencias de sangre, a su paso por la válvula insuficiente provoca en la ocultación cardíaca soplo sistólico en el foco mitral. Inclusive más adelante vamos a hablar este soplo, inclusive hasta el choque de punta no está en su quinto espacio, como hay dilatación hipertrofia, entonces está en la línea axilar media, nosotros ocultamos soplo sistólico que puede irradiarse inclusive hacia la parte posterior del emitor izquierdo. En resumen, podemos decir, ¿no? Aquí tenemos insuficiencia mitral, ¿cierto? Esta insuficiencia mitral, ¿cierto? Como dice las secuelas de la fiebre reumática, entonces aquí habrá reflujo de sangre del ventrículo izquierdo a aurícula izquierda, ¿cierto? Hay reflujo de sangre, ¿no? De sangre. Y luego, si hay reflujo, hay disminución de débito cardíaco. Disminución de débito cardíaco, ¿cierto? Por delante hay disminución de débito cardíaco. Y entonces hemos dicho, si hay disminución acá, habrá fatiga del paciente, ¿no es cierto? Fatiga. Y luego de esta disminución de débito cardíaco se va a originarse aumento de presión
Entonces aquí ponemos aumento de presión en la aurícula izquierda. ¿No es cierto? Ya hay aumento de presión en la aurícula izquierda. Y luego, y ese aumento de presión en la aurícula izquierda, entonces va a llevar a hipertensión veno-capilar pulmonar. ¿No es cierto? Ahora ya hay hipertensión veno-capilar, entonces habrá salida de líquido hacia el intersticio, a los alveolos, ¿no es cierto? Y puede llevar posteriormente a hipertensión de la arteria pulmonar. Esto va a repercutir en el ventrículo derecho, lo va a llevar a hipertrofia ventricular derecha hasta una ICC, ¿no es cierto? ¿Ya? ICC. ¿Ya? Entonces, prácticamente en forma progresiva, solamente de esta válvula mitral, primeramente es una insuficiencia cardíaca izquierda, ha hecho hipertensión, ha comprometido el lado derecho, ¿no es cierto? Este en cuanto a su resumen, entonces, de la insuficiencia mitral. Cuadro clínico que presentan estos pacientes. Cuadro clínico. Cuadro clínico. En el cuadro clínico, muchos pacientes son asintomáticos, se encuentran asintomáticos. Inclusive aquellos que pueden tener una insuficiencia mitral leve, pueden estar practicando ese deporte, ¿cierto? Entonces tienen que pasar muchos años para que se desarrollen los síntomas, más o menos 6 a 10 años después del diagnóstico. El grado de crecimiento del ventrículo izquierdo refleja la gravedad de la insuficiencia conforme el trastorno evolutivo. ¿Ya? Entonces, el primer síntoma que aparece entonces aquí es fatiga la acción. O sea, fatiga por la disminución del resto, ¿no? Disminución del débito cardíaco, fatiga la acción. Es uno de los síntomas más precoces de la insuficiencia mitral, que está relacionado con la disminución del débito cardíaco. Y después aparece la disnea. Disnea. Esta disnea siempre es a los grandes esfuerzos inicialmente y luego puede progresar hasta pequeños esfuerzos, disnea paroxística nocturna, hasta que puede complicar con edema agudo del pulmón. Esto está relacionado con hipertensión veno-capilar pulmonar. Esto era disminución del débito cardíaco, ¿cierto? Está relacionado con hipertensión veno-capilar pulmonar. Y por otro lado, puede aparecer fibrilación FA, fibrilación auricular, ¿no? Claro, tampoco tardíamente aparece, no es como la estenosis más grave. Fibrilación auricular puede desencadenar o empeorar la disnea preexistente, sobre todo cuando se acompaña, digamos, de fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, ¿no? Cuando decimos alta, hay fibrilación auricular que puede estar con frecuencia ventricular de 150, puede hasta 180, el paciente mismo no lo tolera, está así. Entonces, inmediatamente tenemos que actuar en la cuestión, queremos bajar esta frecuencia de la cuestión. Inclusive, si hasta en corazones normales, la cuestión que tal, digamos, una persona puede beber, exagerar con una de las bebidas alcohólicas y puede aparecer una fibrilación paroxística con respuesta ventricular alta, con estas frecuencias. Si no se resuelve, puede, digamos, complicar con una insuficiencia cardíaca hasta edema agudo del pulmón. Entonces, esto inmediatamente bajamos la presión arterial, entonces utilizamos medicamentos por vía parenteral. Luego también habría tos aquí, otro síntoma, tos. ¿Por qué es tos? La tos es un dato que tiene incidencia de aparición debido a la congestión pulmonar. También dice que puede haber hemoptisis, pero este no será más sangre eliminada a la acción. Esta hemoptisis
que no es tan frecuente como en casos de estenosis mitral. ¿Listo? El otro sería también, los pacientes se quejan palpitaciones, o síntomas, palpitaciones, síntomas o palpitaciones. Esas palpitaciones se originan también, uno, por la hipertrofia ventricular izquierda, está relacionado con la hipertrofia ventricular izquierda, y también aumento de tono simpático daría lugar al latido más enérgico del corazón sobre la pared torácica, y también va a depender de la fibrilación auricular. Por esa razón es para palpitaciones. Evolución. ¿Cómo evolucionan estos pacientes que tienen insuficiencia mitral? Entonces, en la evolución hablaríamos de una evolución aguda y crónica, ¿no? Entonces, hablaríamos de insuficiencia mitral aguda, ¿cierto? Esta es la evolución. Siempre hemos dicho que en la evolución va a existir síntomas que van a ser más severos, como en casos de infarto agudo de miocardio. Es el causante de la insuficiencia mitral, ¿no es cierto? Mientras una evolución crónica, como en caso de secuelas de fiebre reumática, existirá un tiempo largo para que aparezcan los síntomas en forma progresiva o gradual, ¿cierto? Entonces, esto es en cuanto a los síntomas. Mientras luego hablaremos de exploración física. Nosotros vamos a examinar exploración física, listo. Entonces, en la exploración física consideramos primero signos periféricos. Uno, signos periféricos. Dentro de los signos periféricos tenemos los siguientes. Primeramente palpamos pulso radial, es decir, de pequeña amplitud, con ritmo puede estar regular o irregular en caso de fibrilación auricular. ¿Ya? Presión, entonces, aquí hablaríamos pulso, ahora hablaremos presión arterial. ¿Cómo pensamos encontrar la presión arterial en este tipo de pacientes que tienen insuficiencia mitral? Presión arterial es convergente o normal. Cuando se dice convergente, digamos, hemos dicho presión arterial, cualquiera de ustedes ahorita están con 120, 80 milímetros, presión diferencial es 40 milímetros de mercurio. Si hablamos presión arterial convergente, entonces estará 110 sobre 90, presión diferencial sería 20 milímetros de mercurio, ¿cierto? 20. Lo normal es 40, se acepta hasta 30, 50. Ahora, ¿qué pasa con estos pacientes? La cuestión, ¿por qué tienen esa presión arterial? La cuestión, ¿qué es lo que pasa? Presión arterial convergente se dice, digamos, no, primeramente hablamos de la presión diferencial, ¿no? Entonces hemos dicho que es 40 milímetros de mercurio, tomando con esta presión arterial 120 sobre 80. 40 milímetros de mercurio, la presión diferencial. Presión diferencial se expresa a la adaptación del corazón con el débito cardíaco y la resistencia vascular periférica que se opone, ¿no? Pues normalmente debe ser 40 la cuestión, ¿no es cierto? Es la presión diferencial, ¿no? Es normal, es 40 milímetros de mercurio, pero esta adaptación se rompe ese equilibrio. Se rompe este equilibrio entre el débito cardíaco y la resistencia vascular periférica, donde la presión arterial se descompensa. Se hace presión arterial divergente de presión arterial convergente, lo que estamos hablando, ¿no? Convergente. Entonces, esto es lo que nos dice. ¿Por qué está haciendo eso? Ahora, estos son preguntas en el examen también. Presión arterial divergente, ¿en qué caso vas a encontrar? Vas a encontrar en insuficiencia aórtica. En pacientes de edad, la cuestión, si en paciente de edad vas a encontrar presión arterial, digamos, a 130 sobre 70 o 60 la cuestión. Presión diferencial, ¿cuánto sería? 130 menos
60, 70, ¿no es cierto? Entonces también está en bloqueos auriculoventriculares, también está total, está en hipertiroidismo. Hay cada vez se preguntan. Y en los convergentes, ¿de dónde vas a encontrar? Como en casos de, digamos, insuficiencia mitral, estenosis mitral, estenosis aórtica, insuficiencia cardíaca congestiva, miocardiopatías, etc. Entonces, yo tomo presión arterial. Entonces ya la cuestión, ¿qué está pasando aquí? La cuestión, entonces, ¿por qué está esa presión arterial convergente? De ahí se origina la evolución, no sé, convergente nos haya enseñado eso, ¿no? Bueno, ese es el esto. Ahora hablaríamos dos. Hemos hablado de los signos periféricos, ahora hablaremos signos a nivel precordial. A nivel precordial, observamos, lo examinamos. Precordial, nivel, entonces, precordial. En nivel precordial buscamos siempre, aquí prácticamente hacemos inspección, choque de la punta, desplazado hacia abajo, ya no va a estar en el quinto espacio, hacia abajo está la séptima, y desplazado hacia la línea axilar anterior, media, la posición. Luego hacemos palpación, rémito sistólico. Es muy raro de ser percibido, porque puede corresponder a un soplo de alta frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, es lo que buscamos. Y después, con nuestro estetoscopio, realizamos nuestra auscultación. Donde encontramos soplo sistólico de regurgitación, regurgita la acción. En el foco mitral, por supuesto, que puede irradiarse este soplo hacia la axila, hacia el tórax izquierdo. Aquí vas a apuntar también. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a tratar. No solamente también hay, ahora la opción tienes que auscultar el pulmón. Si está congestión pulmonar, probablemente vas a encontrar, ¿no es cierto?, errores crepitantes en bases pulmonares. Si hay edema pulmonar, inclusive desde las bases hasta el ápice, ¿no es cierto? Tampoco ahí no termina. Ahora, si es una insuficiencia mitral leve, probablemente ahí termina. Nada más tiene su soplo, no tiene más la cuestión. Listo. Pero si es de esta insuficiencia o de insuficiencia mitral va elevado a una insuficiencia cardíaca congestiva, todo ya, entonces aquí tienes que examinar el abdomen. ¿Qué vas a encontrar en el abdomen? Probablemente hepatomegalia, ascites, todo, ¿no es cierto? Ahí lo vas a encontrar. Y después de eso tienes que bajarlo a las extremidades. Hay edema, ¿no es cierto? Habrá edema, habrá la erupción, digamos, también varices, habrá la erupción, digamos, trombosis venosa profunda, podemos encontrar, o habrá una obstrucción de la arteria, la erupción, entonces tienes que palpar la cuestión bilateralmente, comparándolo la cuestión, ¿no? Entonces así vas a terminar la cuestión. Entonces, ese es esto. Exámenes complementarios. Exámenes complementarios. En los exámenes complementarios lo que debemos solicitar es el electrocardiograma. En el electrocardiograma, inicialmente va a haber crecimiento de la aurícula izquierda. Luego, hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga diastólica. Puede haber fibrilación auricular, puede haber crecimiento biauricular, hipertrofia biventricular. 2. Una radiografía de tórax, posterior anterior. En silueta cardíaca, la silueta cardíaca, ¿no?, el arco inferior izquierdo puede verse desplazado hacia abajo y a la izquierda. Está relacionado con la hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Mientras cuando ya existe insuficiencia cardíaca congestiva, ya hay compromiso de las 4 cámaras, la silueta cardíaca estará con aumento global, la zona cardiomegalia. Mientras a nivel del tórax y los pulmones vamos a evaluar congestión pulmonar, que es indispensable para la conducta clínica, buscar presencia de líneas B de Kerley y otros signos que traducen, como en casos avanzados, edema agudo
pulmón. Luego tenemos ecocardiograma, ¿nos sirve para qué? Ecocardiograma. Nos demuestra aumento de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿no? Posible sospechar su etiología de la insuficiencia mitral. Complicaciones, complicaciones. ¿Con qué va a complicar esto? Pues, inicialmente hemos dicho, entonces se complica con una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no es cierto? De ahí puede hacer, digamos, edema agudo de pulmón. Ya está en edema de pulmón. De ahí, ¿qué cosa? Hipertensión de la arteria pulmonar. Si hay hipertensión de la arteria pulmonar, ¿a dónde va a ir? Va a ser ICC o ICC, ¿no es cierto? Y también aquí fibrilación auricular, FA, ¿no? Entonces, con eso la opción. Si hay FA, fibrilación auricular, también se originan otras complicaciones, embolias sistémicas y pulmonares. Y también ahora, si la causa de este paciente, su causa ha sido inicialmente fiebre reumática, entonces va a volver a dar otra fiebre reumática, ¿no? Recidivas. Y también ahora ya tiene valvulopatía mitral, ahora endocarditis infecciosa la acción, ¿cierto? Entonces los pacientes deben recibir, digamos, su medicina benzatínica mensualmente, todavía porque para una persona susceptible va a tener fiebres reumáticas a repetición. Ahora, si hay, digamos, esta válvula, hay una insuficiencia mitral, entonces este paciente vamos a hacerlo operar, o un legrado uterino, si es sexo femenino. Entonces tengo que hacer prevención o profilaxis. Si no, digamos, el germen de por ahí, por vía circulatoria, puede llegar y instalarse haciendo una infección, endocarditis infecciosa, infecciosa. Entonces, ¿qué cosa le voy a dar? Si puse la ampicilina, 1 gramo, vía parenteral, vía endovenoso, 30 minutos antes del procedimiento, más digamos, aminoglucósidos, puede ser gentamicina, 80 miligramos, también los dos, porque pagarán positivos, negativos, incluso hasta balnearios faltaría, ¿no? Entonces, ya ha recibido 30 minutos antes, después de terminar el procedimiento, a los 6-8 horas, otra dosis. Con esta es una prevención para endocarditis infecciosa, ¿no es cierto? Entonces, eso deben recibir estos pacientes, ¿ya? En cuanto al tratamiento, ¿cómo lo tratamos a estos pacientes? Tratamiento. El tratamiento en una insuficiencia mitral aguda es tratamiento clínico. Por ejemplo, el paciente ha infartado, se ha hecho una insuficiencia mitral. El objetivo inicial es estabilizar el cuadro hemodinámico. ¿Ya? En esta fase se utiliza inhibidores IECA, ya sea captopril, enalapril, también los diuréticos para disminuir la congestión pulmonar y edemas periféricos, nada más. Algunas veces hasta digital se puede utilizar como interrogatorio. Mientras una insuficiencia mitral crónica, la cuestión de secuelas de fiebre reumática. Entonces, el tratamiento, aquí vamos a hacer tratamiento clínico. 1, ¿no? 2, también vamos a tratamiento quirúrgico, la opción. En tratamiento clínico, ¿qué vamos a hacer? Profilaxis con antibiótico terapia para endocarditis infecciosa que acabamos de hablar, toda vez que se sometan a procedimientos quirúrgicos que pueda provocar una bacteremia, ¿no es cierto? Como ejemplo, tratamientos dentarios y otras cirugías. En casos de cardiopatía reumática, de fiebre reumática, ¿no? Entonces puede haber repeticiones de recidivas, ¿no es cierto? Hemos dicho, entonces estos pacientes como profilaxis deben recibir su penicilina benzatínica cada 28 días, ¿no? Entonces, eso que deben hacer. En casos de insuficiencia mitral leve la acción, no, el paciente está practicando deporte, pero sí la acción, examinamos si es todo la acción, ¿no? Entonces ya hay una insuficiencia mitral leve. Entonces, en hechos leves no tiene indicación medicamentosa, pero sí debemos decir, a usted quiero volver a ver aquí de 6 meses, 1 año, ¿no? Entonces,
cómo está avanzando, cómo está su comportamiento. Pero por lo menos si es deportista, le digo, no, ya no puedes practicar deporte. Pero en casos de insuficiencia mitral moderada o ya severa y avanzada, ahí decimos ya de evitar esfuerzos físicos, deportes, competencias, etc. Y si hay edemas ya, inclusive hasta dieta hiposólica, ¿no es cierto? Después utilizo los inhibidores de IECA. Con el captopril puede ser un cuarto, 25 miligramos la tableta, un cuarto cada 8 horas. O puede ser enalapril de 5 miligramos, cada tableta cada 12 horas, ¿no es cierto? Ahora sí, no tolera a estos inhibidores IECA por los efectos colaterales como la tos, etc. Entonces puedo utilizar los tipos losartán o valsartán a dosis bajas, tengo que calcular de acuerdo a la presión de la arteria sistémica, ¿no? Entonces, estos medicamentos, ¿dónde actúan? ¿Para qué les sirve? Para precarga y poscarga. Y también diuréticos, si hay congestión pulmonar, puede ser furosemida, o puede ser, digamos, los diacídicos también, ¿cierto? Digital está indicado en casos de fibrilación auricular o ya ICC avanzado, entonces tienen que ayudar porque tienen inotropismo positivo. Pero ahora si el paciente ya tiene fibrilación, entonces aquí tengo que utilizar su anticoagulante con la warfarina. Ya les he dicho, la warfarina viene tabletas de 5 miligramos. Entonces, puedo utilizar tabletas de 5 miligramos diario o puedo utilizar hoy día 5 miligramos, una tableta, mañana media. Así puedo alternarlo, siempre tengo que monitorizarlo con INR. Este INR tiene que mantenerse 2 a 3, ¿cierto? Si es más allá, hay peligro de hemorragia. Si está menos, entonces debo aumentar, me está diciendo, ¿no es cierto? Ahora, si por esta warfarina hay hemorragias, hemos dicho, su antídoto, vitamina K o fitomenadiona, 1 o 2 ampollas. Si la hemorragia es grave, entonces plasma fresco más que todo para los pacientes que se van a operarse la oclusión, a su mala suerte que están en una cirugía, pero está anticoagular, todo el mundo tiene que tener, pero este paciente está anticoagular, la oclusión de operar, el despedido, el hemorragia, etc. Mientras el tratamiento quirúrgico, la oclusión, ¿qué hacemos con este paciente? Que ya necesita cambio de la válvula, la oclusión. Está indicado cuando los síntomas y signos precoces de la descompensación cardíaca, ¿no? En esos casos se opera. Tipo de cirugía, prótesis valvular, cambiar la válvula. Hemos dicho que hay válvula metálica y válvula biológica. La metálica dura más tiempo, pero necesita anticoagulante obligatoriamente. Mientras las biológicas duran menos tiempo, no necesita anticoagulantes. Este es el problema de la persona. Ahora, por eso hemos dicho su nivel cultural de la persona. Si bueno, yo quiero la cuestión, bueno, esta persona que viva más tiempo, la cuestión quiero ponerla en mitad. No me entiende, él no va a tomar su anticoagulante, quiere ser abstinente, para que la cuestión peor, la cuestión nos pueda complicar. Entonces, mejor hay algunos ideas sin ponerlo nada más una biológica. ¿Qué vamos a hacer? Eso es. ¿Alguna pregunta está aquí? Doctor, digamos, si es presentación aguda, si digamos es presentación aguda, secundaria, o sea, prolapso, infarto, ¿no habría remodelado cardíaco? O sea, crecimiento, ya lo habría. No, pero ¿cómo se llama? Prácticamente el paciente estaba normal, como se llama válvula, ¿no es cierto? Por el infarto, que es una isquemia, haya comprometido. Entonces, complicó con una insuficiencia, hay respiración, hay una insuficiencia cardíaca izquierda, hasta el hemoglobina puede elevar. Entonces, tienes que tratarlo. Más que todo, por eso, el inhibidor de para precarga, poscarga, posible anticoagulación. En los últimos casos, si puedes utilizar los digitales. Pero en la radiografía no había cardiomiopatia. No va a haber cardiomiopatia, pero en la clínica ya más o menos ya eso. No, algo va a haber ya aumentado, no se va de todo.